Hola, saludos nuevamente. Bueno, en esta segunda parte quisiera mostrar un poco algunas hipótesis sobre cómo se pueden canalizar y dominar a veces los descontentos sociales con mensajes subliminales colectivos, o sea, lanzados a un gran cantidad de público en momentos especiales, en festividades, en conmemoraciones o en intervenciones urbanas, como ya hemos visto en otros videos, y aprovechando que está, cierto, en boga lo que ha ocurrido en Chile. Aquí lanzo esta teoría, esta hipótesis de que esta insurrección, digámoslo, esta revuelta, debe haber pasado hace más de 10 años atrás, pero algo lo detuvo. Y fue un tema bastante interesante cómo se manejaron las masas y creo que podríamos aprender mucho de todo esto de los mensajes subliminales y cómo se van comportando a través del tiempo, cómo se manipulan las grandes masas para impedir a veces grandes revueltas. Y eso es lo que venimos a hablar un poco en esta segunda parte. Bienvenidos y aquí comenzamos. Bueno, dentro de todas esta revuelta hay bandos y facciones que quiero destacar un poco, eh, que serían los que integran todo este caos aquí en la ciudad. Primero están los estudiantes, ¿cierto? De la generación un poco millennial y los que vienen ahora, generación Z, que ellos son muy idealistas con este tema, que creen que esta es la única forma de cambiarlo todo, y ellos han nacido bajo la comodidad de la tecnología y están hiperconectados, eh, y aún así están en una posverdad, ¿no? Están, al estar ideologizados, sostienen su propia verdad, desde sus sistemas de conexión y sus sistemas de colectivos, de hacer colectivos para esto, para esto otro, lo que no está malo, pero muy impulsivos, lo que los ha llevado también a ser utilizados por ciertas facciones, digamos, de la izquierda. Después vendrían los sectores populares, que sufren todo esto, que son lo único que están sufriendo y padeciendo la desconexión de la ciudad, el desabastecimiento, el caos, los toques de queda. Eh, Después vendría la clase media, progresista, que está hasta este momento haciendo protestas pacíficas con las cacerolas y todo, que ellos son más de la línea, digamos, hipsters y todo eso. Y ellos quieren una vida pacífica ante todo este problema, buscando soluciones. Eh, Después vienen los jóvenes idealistas que pueden ser los más subversivos, que están dentro de los encapuchados, ¿cierto? Los que enfrentan a los carabineros, los que lanzan las, digamos, bombas incendiarias, los que realmente van al choque, que ellos se sienten que están muy abanderados con la causa social. Son más extremos que los Juster Social Warrior progresistas, son más extremos. Muchos de ellos están dentro del anarquismo y todo eso. Perdón. Después vendría, entre todo este amasijo de personas que están protestando, vendría el lumpen, ¿cierto? Aquellos que se aprovechan de todo esto para destruir, despedazar, robar, hacer daño, porque sí, porque es un momento donde ellos pueden liberar sus pulsiones, pueden desatar, ¿cierto?, todos sus impulsos destructivos y desahogarse un poco por el solo hecho de que se les permite que el espacio donde está la protesta se lo facilita y ellos encantados, ¿no? De todas las edades, ¿no? De todas las edades es el lumpen. También están dentro de los encapuchados y oportunistas. Y después vendría el otro nivel que serían los saqueadores. Y eso fue lo que rebasó el vaso, o sea, hordas de saqueadores entraban a supermercados y y destruían todo y terminaban incendiando todo. Y empezaron a hacerlo en mercados menores, en ferias libres. Y eso ya, como les digo, lo demás historias, militares en la calle y todo. En toda esta horda vendrían también los políticos, y que los políticos con grandes sueldos, los mejores pagados del mundo, eh, ganan muy bien, una cantidad de sueldo increíble. eh, no tienen nada que ver con los políticos de otros países, aquí funcionan muy mal, sus gestiones son malísimas. Estas personas consiguen puestos políticos para sus parientes, y ellos son, digamos, el causante de todo esto, centralizar la economía, ideologizar las luchas sociales para pelear entre ellos, entre bandas. Y como vemos, la ciudad tiene realmente un panorama un poco caótico.
Y estarían también los que tratan de hacer algo, ante todo, de protegerse, que son los chalecos amarillos, que son aquellos que dentro de los mismos ciudadanos, como ocurrió en Francia, quieren proteger un poco, protegerse dentro de todo este caos, proteger a los suyos, proteger los supermercados para no ser desabastecidos, proteger las líneas de metro que aún quedan para no perder conectividad. Creo que eso sería el grupo más positivo dentro de todos los que están acá. Ellos se oponen ante todo, o sea, tienen colaboración de militares, pero están contra el lumpen, contra incluso los jóvenes idealistas, contra los capuchados. Son personas que buscan sobrevivir más que nada, de los cuales también me ha tocado participar. Bueno, los llamados chalecos amarillos, ustedes saben que viene de Francia, movimiento de ciudadanos disconformes con el sistema y con las cosas que están ocurriendo que le afectan profundamente, como estamos viendo acá. Y como dije, yo también he participado de este tema de chalecos amarillos para proteger mi comunidad, donde yo también participo activamente. Los otros que faltan serían los patriotas, movimientos más de derecha, nacionalistas, que no se le ha visto mucho, se le ha visto un poco más en YouTube y todo eso, eh, se le ha visto más desde lejos. También los inmigrantes, que ellos están también un poco al margen, se le ha visto a algunos que lamentablemente, que quizás sean ilegales, que han sido también atrapados en los saqueos, ¿cierto? Como todo ser humano hay luz y oscuridad, hay personas buenas y malas, pero se le ha visto muy poco dentro de las marchas. Están quizás asustados porque ellos vienen de países donde este tipo de cosas son el pan de cada día. Entonces todos estos grupos comienzan bajo el lema de Chile despertó, comienzan a activarse. Cada grupo creemos que despertó algo distinto acá. Escolares dieron la cara por los adultos que por cuidar sus trabajos no protestaban, porque aquí el chileno desde la época de la dictadura ha vivido muy amedrentado y cuida muchísimo su trabajo. Y los sindicatos y a veces incluso hasta la junta de vecinos y todo eso a veces están muy desarticulados y muy desunidos. En este caso, con los escolares, la generación millennial, no ocurrió así. Entonces digamos, la generación pasada agradece el despertar de las generaciones nuevas. También hay harto despertar, o sea, despertar al saqueo, despertar a la destrucción, despertar al miedo, despertar a la rabia. Dicen Chile despertó, ese es el lema que acompaña todo este movimiento, pero hay que ver a qué despertó de verdad y digamos porque hay despertares que a veces no son muy buenos, ¿no? Como todo despertar a veces cuando uno está dormido y despierta mal a veces. No es un despertar tranquilo, este despertar es demasiado violento e intenso. Entonces lo que yo quiero decir ahora es que no basta con despertar, sino que hacer con eso, con ese gesto y ese movimiento de abrir los ojos y ver qué está pasando. Si que realmente vamos a algún lado, con eso solo desatamos la furia sin tener la cabeza fría. Entonces es terrible despertar a un animal que está teniendo un mal sueño o está incómodo. Yo creo que el primer impulso ya está, despertar, pero eso no es suficiente y creo que aquí viene la parte muy peligrosa. Cuando esa masa colectiva que despertó se encuentra con un mundo que ya lo estaba esperando, ¿ok? Lo está esperando. O sea, ¿quiénes lo están esperando? Bueno, todos los políticos que quieren sacar provecho de ese despertar, quieren apropiarse de ese impulso y también las élites globalistas que están en la sombra, que ya habían maquinado este tema de mucho antes y habían manipulado el despertar de este país, de esta ciudad. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se fue manipulando esto hasta que llegó hasta acá? Bueno, es lo que quiero compartir en este video a continuación. Nuestra segunda parte de esta investigación queremos hablar sobre la historia un poco de Santiago de Chile, de por qué eh, se ha producido este tipo de cosas relacionadas con la locomoción colectiva, que tienen un antecedente bastante interesante. Hace más de, digamos, 50 años esto ya había ocurrido. Primeramente ocurrió con un movimiento llamado la Revolución de la Chaucha, que así se llamaba, la Revolución de la Chaucha, que ocurrió, que ocurrió en agosto de 1949 bajo el gobierno de Gabriel González Videla, donde también hubo una subversión civil y grandes desmanes, también hubo muchos muertos,
muchos heridos, y también empezó por los movimientos estudiantiles, donde claro, la chaucha que eran 20 centavos, le decían chaucha acá en Chile, en esa época, y subió el pasaje también de la locomoción colectiva, las micros, y salió la gente a la calle, hubo quemas, apilaron micros, las dieron vuelta, las quemaron, también hubo toque de queda, salieron los militares, perdón, y eso ocurrió en esa época con Gabriel González Videla, y que llegó cierto a término después con derogar ciertas leyes que Gabriel González Videla había permitido. Luego hubo nuevamente otra insurrección más ciudadana en 1957 bajo el gobierno del presidente Carlos Ibáñez del Campo, llamada la Batalla de Santiago. Lo que parece curioso es que nuevamente lo mismo, otra vez suben los pasajes y se descontrola Santiago de Chile y comienzan a hacer lo mismo, de dar vuelta a las micros en la calle y quemarlas. Ahí sí que hubo muchísimos heridos, hubo nuevamente un toque de queda, una movilización general de trabajadores y estudiantes, mucha violencia, y lo que terminó también con un muy mal término del presidente Ibáñez. Eh, Hubo casi 5.000 heridos porque se lanzó la gente a la calle, fue unas peleas campales que hubo. Fíjense que todo tiene que ver con el alza de precio en este lugar de la locomoción colectiva. ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque al parecer los poderosos, esta es mi hipótesis, ¿no? Los poderosos desarrollaron una especie de colchón para que esto no ocurriera sino cuando ellos quisieran. Esta es mi hipótesis, una teoría, que la élite, ¿cierto?, que controla esta región del mundo o este país, desarrolló ciertas técnicas para que esto se amortiguara y solamente se detonara, como dije, cuando ellos quisieran. ¿Por qué? Porque desde mi teoría esto debió haber ocurrido el año 2007. El año 2007 debió haber ocurrido una revuelta enorme, de nuevo con lo mismo, con el tema del sistema de transporte, cuando se implementó el Transantiago. Transantiago se implementó en febrero del 2007. ¿Y qué es el Transantiago? Es una red de microbuses que echaron abajo las antiguas micros que estaban sectorizadas por comunas, que acá le dicen. Y ellas hacían recorridos comunales. Transantiago acabó con todo eso y puso una sola red, digamos, en toda la ciudad. ¿Qué pasó con eso? Eliminó recorridos, eliminó la continuidad de aquellas micros que surcaban por la ciudad hacia donde las personas las necesitaban, eliminó paraderos, eliminó horarios que tenían las micros para transitar, ellos pusieron sus propios horarios, ellos decidieron cuándo pasaban las micros, por dónde pasaban, en fin, fue horrible, la gente se amontonó en las calles totalmente desconcertada porque las micros se demoraban en pasar y todo esto duró mucho tiempo. Las micros no daban abasto, eran pocas micros, la gente se agolpaba en las micros para tratar de subir y eso todavía sigue ocurriendo. Con las micros de colores que estaban sectorizadas no ocurría, o sea, se llenaban las micros, sí, pero la gente tenía la seguridad de que podía llegar a su casa. En ese momento hubo mucha desesperación. ¿Por qué? Porque el sistema se implementó muy mal, los recorridos estaban por cualquier parte, no le servían a las personas, las dejaban lejos de su casa, tenían que caminar mucho, eran lugares donde había mucha delincuencia, paraban solamente en lugares donde estaba el recorrido prefijado y no antes que paran en cualquier lugar, en fin. Pero no ocurrió lo que ocurrió en las revueltas anteriores. La pregunta que nos asalta ahora es por qué Transantiago, al instaurarse y causar todo este tipo de malestar en la ciudad, ¿por qué no se produjo una revuelta tan importante como las dos anteriores mencionadas? ¿Por qué no colapsó el país en revueltas masivas como lo que ocurrió estas últimas semanas? Estaban todos los elementos del malestar. Estaba el tema del impedimento y la gran dificultad que era trasladarse por el servicio, por el sistema público de transporte en la ciudad, descontento generalizado por el alza de pasajes, por el cambio de sistema, pero no pasó nada. ¿Qué ocurrió? ¿Qué frenó este descontento? Aquí es aquí donde nosotros hablamos que ingresa un curioso evento colectivo justamente un mes antes de la implementación del Transantiago. Eso es lo que queremos señalar. Hubo un evento antes
de que el Transantiago se implementara, porque el Transantiago se implementa en febrero del 2007, y en enero de 2007 llega un gran elemento distractivo con unos mensajes muy interesantes que queremos analizar, que al parecer afectaron profundamente la psiquis de las personas, llevándolas a una pasividad y a una especie de shock que les impidió reaccionar, los tomó por sorpresa y apaciguó los movimientos de malestar contra el Transantiago. Y fue un experimento muy interesante. Digamos que con esto podemos hablar de que aquí se experimentó de una manera bien intensa, a modo de ratones de laboratorio, con mensajes colectivos que congregaron muchísimas personas. Más de 1 millón de personas se congregó en un evento muy particular que trajo la compañía llamada Royal Deluxe, que la trajo el 2007. Vino a Chile con un evento masivo que, como vuelvo a decir, generó una gran efervescencia de hasta 1 millón de personas en las calles un mes antes del Transantiago. ¿Qué es Royal Deluxe? Royal Deluxe es una compañía francesa de teatro callejero que nació más o menos en 1979, pero solo hace pocas décadas empieza a trabajar con marionetas gigantescas en las calles de París. Y después eso se extiende a toda Europa. Y la Royal Deluxe empieza a hacerse muy famosa por sus espectáculos de marionetas gigantes. ¿Qué es lo que propone esta compañía con estas marionetas? Hacer una interrupción urbana, ¿cierto? Las famosas irrupciones urbanas de las que hablamos en otros videos sobre los gigantes de Manhattan, ¿cierto? Y todo lo que ocurre en esa megápolis, y todo lo que se trabaja el inconsciente colectivo en símbolos, señas y manifestaciones muy políticas disfrazadas de arte, que son muy aceptadas por la gente, para, digamos, apaciguar los malestares contra el status quo. Royal Deluxe viene a Chile el 2007 con una trama muy interesante, que es la llamada Pequeña Gigante, o Petit Géant, como dicen ellos, los franceses. ¿Y qué pasa con la Pequeña Gigante? Ella viene, es como una trama, ¿no? Una trama de una historia, de una marioneta gigantesca, que es comandada por la compañía y todos sus artífices. Y lo más curioso, que empieza a hablarse en los medios de comunicación como si fuera una niña de verdad. Empieza a decirse: la niña viene y su misión es esta. ¿Y qué misión es la que la niña viene digamos, a concretar acá a Chile? A buscar un rinoceronte destrozón que está destruyendo muchos lugares. Entonces que el rinoceronte escapa de África, ¿no? Y después se mete por las minas de cobre del norte. Así va diciendo la historia. Entonces empieza asustado de las minas de cobre del norte, escapa este rinoceronte metálico, muy enojado, y empieza a causar destrozos. Entonces la Pequeña Gigante tiene que detenerlo. Eso es lo que a mí me llamó la atención del mensaje, ¿no? De un rinoceronte que está muy molesto y la Pequeña Gigante tiene que detenerlo. El rinoceronte no se ve. El rinoceronte está escondido entre la masa, entre la ciudad. Solo la Pequeña Gigante lo puede detener. Entonces la gente tiene que animar a la Pequeña Gigante para que la Pequeña Gigante logre su cometido. Y empieza ella a recorrer Santiago, duerme incluso frente a la Moneda, y la gente se levanta a las 5 de la mañana, ese fin de semana cuando vino la compañía Royal Deluxe, se levanta a las 5 de la mañana a verla despertar. Nunca antes eso había pasado en la historia de Chile, que toda una masa inmensa de personas haya madrugado para un encuentro, digamos, teatral, de manifestación artística. Jamás. Y la gente fue a verla, cómo despertaba. La gente queda perpleja ante esto, perpleja al ver una especie de niña de 8 metros, conducida, ¿cierto?, por un armatoste, y la gente realmente no se lo podía creer. Y eso causa algo en la mente, no es que no cause nada. Es muy interesante porque ha tenido Royal Deluxe bastantes eventos, uno en Inglaterra, donde empieza a aparecer la Pequeña Gigante, con una puesta en escena que era acompañando, ¿cierto?, al elefante del sultán en Inglaterra, esto es 2007, y llama la atención como el sultán, que es un rey musulmán,
Ya sabemos la teleserie, ¿cierto? Llamada El Sultán de Solimán el Magnífico, un gran sultán otomano. Como este símbolo del elefante del sultán se pasea por Londres en 2007, como quizás siendo la antesala de la islamización de Inglaterra, ¿no? En Inglaterra ahora es la capital Londres, es una de las donde hay mayor cantidad de migrantes musulmanes y ha generado muchos problemas y conflictos culturales con los musulmanes, porque hay muchos musulmanes muy belicosos que no aceptan las costumbres de Occidente y tratan de imponer las suyas a tal nivel que ya el alcalde de Londres, si no me equivoco, es musulmán. La islamización del mundo también es una herramienta muy interesante para violentizar quizás con algunos movimientos más radicales en los sistemas occidentales. Y el 2007 la pequeña gigante acompaña al elefante del sultán por Londres. Bueno, acá en Chile eh, más o menos genera un efecto bastante interesante con este rinoceronte que no se ve, que está escondido y que ella debe detener. Dice que los gigantes caminarán por el centro de la capital desde el 26, 27 y 28 de enero, en esa época 2007. Ese día las estructuras partirán su recorrido por la Plaza Prat, acompañadas de unas 70 personas, mitad chilenos y mitad franceses, que trabajarán en la intervención urbana de la compañía. La niña recorrerá el centro de la capital, tiene la capacidad de mover la boca, comer, dormir, una siesta, pasar el inclemente calor del verano santiaguino, ya que en enero acá es verano. La gigante despierta a las 10 de la mañana, descansa entre 12:30 y 13 de la tarde y retorna a su búsqueda del rinoceronte hasta las 17:30 horas para terminar su día a las 20 horas. La niña no trasnocha, no es una persona común y corriente, es una pequeña gigante. También Michelle Bachelet fue a tomar desayuno con ella, eh, invistiéndose ella también como parte de esta fantasía, haciéndose invulnerable. Eso también es muy interesante porque pasa la política en los personajes públicos con su imagen a generar parte de la fantasía que generó la pequeña gigante y las personas se sentían realmente abrumadas con esta marioneta gigantesca y se sentían muy pequeños y ver a la presidenta tomando desayuno con la pequeña gigante le dio mucho más poder a la mandataria, ¿no? Del inconsciente hablo yo. Y esto es igual que una conjura de los chamanes antiguamente, ¿no? Ciertos objetos generan todo una catarsis colectiva donde los chamanes, los brujos y los jefes de las tribus obtienen el poder, el control y la voluntad de la tribu, del pueblo. Esto también es lo mismo. Estos rituales colectivos muchas veces son con este propósito, sobre todo este que me parece que fue el propósito de frenar esta revuelta 2007 y trasladarla después hacia el futuro, hacia el año 2019. Recordemos que la pequeña gigante hizo dos visitas a Santiago de Chile, lo que me llamó mucho la atención y ahí pasan otras cosas que voy a tratar de hipotetizarlas después si es que no salen muy descabelladas. ¿Y dónde está el truco aquí? El truco es el siguiente. Imagínense toda la simbología que hay aquí, cómo impactó las mentes de los chilenos cuando la mañana despiertan ellos y se encuentran con micros amarillas dado vueltas, volcadas, y nadie sabe qué está pasando. Entonces la gente empieza a preguntarse, ¿qué es esto? ¿Es el rinoceronte malvado que anda por ahí haciendo destrozos? Y la pequeña gigante tiene que atrapar al rinoceronte y enjaularlo. Tiene que enjaularlo para llevarlo al puerto de Valparaíso y subirlo a un barco y hacerlo zarpar mar adentro por el Pacífico para que no vuelva a hacer destrozos. Devolverlo pareciera a las Indias. Y pareciera que esto arquetípicamente refleja algo que pudo pasar en esa época, pudo pasar, y esta catarsis artística detuvo este tema. O sea, la gente se impactó a ver las micros dado vuelta, que no eran micros del Transantiago, eran micros antiguas amarillas, no usaron micros del Transantiago, ojo, para hacer este show, sino que le hicieron las amarillas, las que estaban obsoletas, las que eran de los recorridos antiguos, las que tanto se extrañan acá en Chile.
Y la pequeña gigante es una niña muy dulce que hace que el rinoceronte deje de dar vueltas micros y deje de hacer maldades. Ella tiene también los colores, curiosamente, tiene los colores del nuevo Transantiago también, el mismo verde limón, de paraderos y de las micros. ¿Qué tal? Entonces el rinoceronte, como es muy malo, tiene que irse de Chile. ¿Por qué? Porque ha causado destrozos. No sé ustedes, pero aquí me parece que todo calza de nuevo. Y eso es lo que se pudo ver en esa época y nadie lo captó. Entonces, ahora que las cosas lo permiten, el rinoceronte despierta, ¿no? Ahora el rinoceronte puede dejar, pero la grande. Pero en esa época es dormido por un espectáculo callejero de marionetas donde impactan la mente del pueblo chileno para que se calme. Ahora no se van a calmar, pero en ese momento no era todavía el tiempo, entonces hicieron este show subliminal para que la gente no destruyera el Transantiago, no lo hiciera pedazos, porque lo iban a asociar, y esto en psicología conductista también se llama encadenamiento, porque asimilan y asocian, digamos así, eh, el color, digamos, a un estímulo positivo como lo es la pequeña gigante. Y ese estímulo positivo también se ve reflejado en el color de las micros y paraderos del Transantiago, pero no así en las micros amarillas que ya están obsoletas y ya desaparecieron. ¿Por qué? Porque el rinoceronte las destruyó. Curioso, ¿no? Cómo se dan este tipo de cosas. Curioso. Entonces el rinoceronte representaría el descontento colectivo llevado a esta forma, este animal muy violento e irascible, como lo es el rinoceronte, que es apresado por esta imagen dulcificada, ¿cierto?, de un sistema nuevo que llega al país y que es conducido de manera catártica, ¿no? Es una catarsis, o sea, se centra en un objeto, en una situación o en una escena, reacciones muy fuertes, emociones fuertes, y estas emociones reaccionan ante esta escena y eso permite que haya una purificación. Catarsis significa purificación, limpieza. Y claro, qué más purificación y qué más limpieza que llevar este animal amenazante al mar, ¿no? A Valparaíso, llevárselo, ¿cierto? Que se purifique allá con el agua. Eso subliminalmente, para mí, por lo menos para mí, es clarísimo. También la pequeña gigante llega en un vagón celeste azul muy parecido al del metro, en la plaza Prat, de nuestro héroe patrio chileno Prat, quien se lanza al abordaje de la Esmeralda. Es una saga épica donde hay mucha, digamos, heroísmo y arrojo, y donde Prat pierde la vida, ¿no? Y la Esmeralda se hunde en las profundidades. Entonces este metro también es puesto ahí donde empieza la pequeña gigante, como que emergiera de este tren que se estaciona ahí, se estrella en, en la Plaza Prat, muy parecido a lo que ocurría después, años después, con el tema de las quemas de los metros y todo. Pareciera que ahí se desatan esas fuerzas que ahí estaban buscando ser contenidas. Y bueno, eso, espero que les haya gustado el video. Continuamos con otro video más adelante sobre este tema para ir redondeando un poco más lo que pasó después en tanto a mensajes subliminales en la revuelta de Chile de 2019, en la marcha de los 30 pesos que le llaman, y con el eslogan de Chile despertó. Así que nos vemos en el próximo video, un abrazo y que estén súper bien.